Febrero de 1992, Milanan, un empresario, es arrestado en el acto justo cuando iba a pagar un soborno de apenas unos cuantos millones de lira. A primera vista, parecía un caso menor, otro episodio más en la enrevesada política italiana. Pero nadie imaginaba que esa detención iba a ser la primera pieza de un dominó gigantesco. Un dominó que, al caer, derrumbaría todo un sistema político. Esa detención desencadenó una investigación que sacaría a la luz un mecanismo de corrupción estructural que había infectado a todo el país. El nombre que pasaría a la historia sería Tangentopoli, literalmente la ciudad de los sobornos, y la operación judicial que lo destapó, An Mani Pulite, manos limpias. Lo que siguió en los siguientes meses fue el colapso total de los partidos que habían gobernado Italia durante casi medio siglo. Hoy vamos a desentrañar cómo un solo arresto pudo provocar el terremoto político más grande de la historia reciente de Europa. Para entender lo que pasó, primero tenemos que saber qué era exactamente Tangentopoli. La palabra tangente en italiano significa comisión ilegal, un pago bajo la mesa. Y Tangentopoli era precisamente eso, un sistema donde los sobornos a cambio de contratos públicos no eran la excepción, sino la regla. Durante décadas, la política italiana había funcionado bajo una lógica no escrita, pero aceptada por todos. Las empresas pagaban sobornos para conseguir contratos con el Estado, los partidos políticos usaban ese dinero para financiar sus costosas maquinarias y campañas electorales, y el Estado a su vez adjudicaba esos contratos a quienes participaban en el juego. No era un caso aislado de un político corrupto, era un modelo de gobierno, un ecosistema perfectamente engrasado. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, Italia había estado dominada por un sistema multipartidista, liderado por la Democracia Cristiana, a menudo en coalición con otros partidos, como el Partido Socialista Italiano. A este periodo se le conoce como la Primera Repubblica. Este sistema político tenía características muy marcadas: coaliciones de gobierno extremadamente inestables, que cambiaban constantemente, un clientelismo rampante donde los favores políticos se intercambiaban por votos, una enorme fragmentación política con muchísimos partidos y sobre todo una financiación de los partidos totalmente opaca. Durante los años de la Guerra Fría, la prioridad absoluta para Italia y sus aliados occidentales era mantener la estabilidad y evitar que el Partido Comunista, el más grande de Europa Occidental, llegara al poder. Pero debajo de esa aparente estabilidad estaba creciendo un cáncer, una red de corrupción institucionalizada que conectaba el mundo de los negocios con el de la política de una forma sistémica. Todo estalló el 17 de febrero de 1992, en ese día. Un empresario llamado Luca Magni, cansado de las extorsiones, decidió colaborar con la justicia. Los fiscales le colocaron un micrófono y le dieron billetes marcados. Magni se reunió con Mario Chiesa, un dirigente local del Partido Socialista en Milán y director de un asilo de ancianos. El plan era entregarle un soborno a cambio de un contrato de limpieza. Cuando Chiesa guardó el dinero en el bolsillo de su chaqueta, la policía irrumpió en su despacho. Al ser descubierto, Chiesa intentó deshacerse de más dinero tirándolo por el inodoro. Fue inútil. Fue arrestado. El fiscal que lideraba la investigación era un hombre que pronto se convertiría en una de las figuras más famosas y controvertidas de Italia, Antonio Di Pietro. Al principio, Chiesa se negó a hablar, confiando en que sus superiores en el partido lo protegerían. Pero la protección nunca llegó. Es más, el líder del Partido Socialista, Bettino Craxi, lo llamó públicamente Mariolo Isolato, un ladronzuelo aislado, un caso único. Abandonado y traicionado, Chiesa decidió hablar, y lo que contó fue devastador. Empezó a dar nombres, fechas, cifras, describió con todo detalle cómo funcionaba el sistema, y así, lo que parecía un caso local de corrupción en Milán, se convirtió en una avalancha imparable. La operación Mani Pulite había comenzado. La investigación reveló un esquema increíblemente sofisticado. Las empresas que querían obtener contratos públicos, desde la construcción de una autopista hasta el servicio de limpieza de un hospital, sabían que tenían que pagar un porcentaje del valor del contrato como soborno. Generalmente,
Esta tangente oscilaba entre el 5 y el 10%. Este dinero no iba al bolsillo de un solo político, sino que se repartía sistemáticamente entre los partidos de la coalición gobernante, según su peso político. Era un fondo negro gigantesco que servía para financiar las actividades de los partidos, pagar campañas electorales y enriquecer a muchos de sus dirigentes. Las adjudicaciones públicas estaban completamente manipuladas. No ganaba la mejor oferta, sino la que estaba dispuesta a pagar. El efecto dominó fue brutal. Cada persona investigada, al sentirse acorralada, empezaba a delatar a otros para reducir su propia condena. La lista de implicados crecía cada día. Miles de empresarios y políticos fueron investigados. Se dictaron más de 1.200 condenas. Centenares de personas fueron arrestadas, incluyendo figuras que hasta entonces parecían intocables a ministros, alcaldes, diputados, senadores y los directores de las mayores empresas públicas y privadas de Italia. El sistema entero estaba implicado. A nadie se salvaba. El país entero observaba atónito cómo su clase dirigente era desmantelada en directo por la televisión. Las consecuencias políticas fueron sísmicas. La Democracia Cristiana, el partido que había gobernado Italia ininterrumpidamente durante casi 50 años, simplemente se desintegró. El Partido Socialista, su principal socio, colapsó por completo. Su líder, Bettino Craxi, que había sido primer ministro, fue uno de los principales acusados. En un famoso discurso en el Parlamento, admitió que todos los partidos se financiaban ilegalmente, intentando defenderse diciendo que todos lo hacían. Pero ya era tarde. Condenado por corrupción, huyó a Túnez para evitar la cárcel y murió allí, en el exilio. En el año 2000, la llamada Primera República Italiana había muerto. En apenas 2 años, el mapa político que los italianos habían conocido durante toda su vida desapareció. La reacción de la sociedad fue de una indignación masiva. Las plazas de toda Italia se llenaron de ciudadanos que protestaban contra la casta política. Famosa es la imagen de la gente lanzando monedas a Bettino Craxi a la salida de un hotel en Roma, gritándole ¡ladrón! La confianza en el sistema político estaba completamente rota. Los medios de comunicación jugaron un papel crucial, transmitiendo los arrestos casi en directo y convirtiendo a los fiscales, especialmente a Antonio Di Pietro, en héroes populares. Por primera vez en la historia reciente, parecía que el poder político, económico y financiero era vulnerable ante la justicia. Parecía que nadie estaba por encima de la ley. Pero Tangentopoli también generó una enorme controversia que todavía hoy divide a Italia. Surgieron varias polémicas. La primera, ¿fue la justicia demasiado agresiva? Algunos críticos, sobre todo desde los partidos afectados, acusaron a los magistrados de Milán de tener una agenda política propia, de querer destruir el sistema para tomar el poder. Se habló de un golpe de Estado judicial. La segunda polémica, mucho más trágica, fue la ola de suicidios. Varios empresarios y políticos investigados, sintiéndose humillados por la exposición mediática y la presión judicial, se quitaron la vida. Esto abrió un profundo debate sobre los límites de la justicia y el papel de los medios. Y la tercera polémica, y quizás la más importante a largo plazo, aunque los partidos tradicionales desaparecieron, ¿cambió realmente el sistema de corrupción? Muchos sostienen que no, que la corrupción no desapareció, simplemente mutó. Se adaptó a las nuevas circunstancias, volviéndose quizás menos centralizada, pero igualmente presente. En medio de este vacío de poder y de este caos político, emergió una figura completamente nueva que cambiaría Italia para siempre en Silvio Berlusconi, un magnate de los medios de comunicación, dueño de las principales cadenas de televisión privadas del país. En 1994, aprovechando el descrédito total de la clase política tradicional, fundó un nuevo partido llamado Forza Italia, y con un discurso populista y anticomunista, ganó las elecciones. Italia entraba así en la llamada Segunda República. Paradójicamente, el propio Berlusconi y muchos de los protagonistas de esta nueva era política también enfrentarían innumerables procesos judiciales por corrupción y otros delitos en los años siguientes. La política italiana nunca volvió a ser la misma. El legado de Tangentopoli es complejo y contradictorio. Por un lado, se convirtió en una referencia mundial,
Un ejemplo de cómo una investigación judicial valiente y decidida puede derribar un sistema político corrupto hasta la médula. Demostró que la impunidad no es eterna. Pero por otro lado, también se convirtió en una advertencia sin reformas estructurales profundas. La corrupción puede mutar y adaptarse. Después del escándalo, se aprobaron nuevas leyes de financiación de partidos y se introdujeron mecanismos de transparencia. Pero Italia siguió enfrentando grandes escándalos de corrupción en las décadas posteriores. Tangentopoli no erradicó la corrupción, pero sí hizo algo fundamental: rompió el pacto de silencio. Hizo visible lo que todo el mundo sospechaba, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Al final, Tangentopoli fue mucho más que un escándalo de corrupción. Fue el colapso de un sistema político entero. El fin de una era. Nos demostró de una forma brutal que cuando la corrupción deja de ser un fallo del sistema para convertirse en el sistema mismo, su caída puede ser abrupta y total. Pero también nos dejó una lección amarga: destruir un sistema corrupto no garantiza automáticamente la construcción de uno limpio. Italia cambió de partidos, de líderes y de discursos, pero los problemas de fondo persistieron. La gran pregunta que planteó Tangentopoli sigue abierta hoy, no solo para Italia sino para todas las democracias. ¿Puede una democracia sobrevivir cuando la corrupción se vuelve estructural? Y, sobre todo, ¿puede sobrevivir sin una justicia verdaderamente independiente que se atreva a actuar, cueste lo que cueste? Porque todo empezó en 1992, en un pequeño despacho de un fiscal en Milán, con una investigación que parecía menor, y con ella terminó toda una época.